Hoy no es un caso policial, es algo distinto pero que sucedió en la vida real. En todo Ecuador, y en buena parte de los Andes, existe una leyenda que casi cualquier persona que haya crecido en el campo conoce de primera mano, no por un libro, sino porque alguien de su propia familia asegura haberlo visto. Se cuenta al calor de una cocina de leña, casi siempre en voz baja, y casi siempre termina con la misma frase. A mí también me pasó, o le pasó a alguien que conocí. Le llaman el duende. Pequeño, con un sombrero desproporcionadamente grande, un rostro oscuro que muchos describen como el de un mono y una capacidad que lo hace distinto a cualquier otra leyenda de la región. No ataca, no persigue, invita. Y lo que ofrece, según quienes dicen haberlo encontrado, no es un tesoro cualquiera. Es algo mucho más difícil de rechazar. La posibilidad de recuperar lo que la vida ya te quitó. Las descripciones varían de pueblo en pueblo, pero ciertos elementos se repiten con una consistencia que ha llamado la atención incluso de investigadores de folclore. Aparece casi siempre al atardecer o ya entrada la noche, en zonas rurales, cerca de cultivos, ríos o caminos poco transitados. Suele mostrarse ante niños o adolescentes que están solos, y en la mayoría de los relatos no llega con amenazas, sino con una oferta. Algo que la persona desea profundamente, algo que en la vida normal ya no puede tener. Los relatos más antiguos hablan de promesas de tesoros escondidos, de fortuna repentina, de suerte en el amor. Otros describen su voz. Dicen que silba antes de aparecer, un silbido agudo y corto que se repite 2 o 3 veces, y que quien lo escucha sabe, incluso antes de verlo, que ya no está solo en ese camino. Pero hay una variante mucho más inquietante, repetida en distintas comunidades, de la Sierra Sur hasta las estribaciones amazónicas. La del duende que ofrece reencontrar a quien ya ha muerto. El duende no es una figura aislada. Es parte de una familia mucho más amplia de seres que habitan el imaginario rural de los Andes y que comparten un mismo propósito silencioso. En algunas zonas de la sierra ecuatoriana se le conoce también, con variaciones, como el chusalongo, descrito de forma similar, pero con un carácter aún más travieso y, en ciertos relatos, más peligroso para quien decide seguirlo. En la costa pacífica de Ecuador y Colombia, la tradición oral habla de la tunda, una figura que también atrae a los niños hacia el monte y que muchas comunidades afrodescendientes describen con sus propios rituales para evitarla, como llevar semillas o objetos de sal al salir de noche. Perú y Bolivia tienen sus propias versiones, con nombres distintos pero un patrón casi idéntico. Apariencia pequeña, cercanía con la naturaleza salvaje, y una oferta que toca la fibra más sensible de quien la recibe. En algunas comunidades del norte argentino y el sur de Bolivia, figuras emparentadas como el familiar aparecen ligadas no ya a la infancia, sino a pactos de prosperidad, lo que sugiere que esta misma estructura narrativa, una presencia pequeña que ofrece lo que más se desea a cambio de seguirla, se adapta según lo que cada comunidad más teme perder: a un hijo, una cosecha, un ser querido. Antropólogos y estudiosos de la tradición oral andina coinciden en que estas leyendas probablemente sirvieron durante generaciones como advertencia práctica. Mantener a los niños alejados de zonas peligrosas del campo después del anochecer, sin necesidad de explicar riesgos reales como accidentes, animales o extraviarse. Es, en ese sentido, una pedagogía del miedo transmitida de abuelos a nietos, mucho antes de que existieran señales de tránsito o programas de prevención escolar. Pero hay algo que esa explicación funcional no termina de cubrir del todo. ¿Por qué, entre todas las formas posibles de asustar a un niño, tantas culturas distintas, separadas por cientos de kilómetros y sin contacto directo entre sí, llegaron a la misma idea específica? La de una figura pequeña que no amenaza, sino que promete devolver lo perdido. Algunos investigadores señalan que esto podría responder a algo más profundo que una simple coincidencia cultural.
La idea de que el duelo infantil, sin las palabras ni el marco para procesar lo que tiene un adulto, busca inevitablemente una forma de expresarse, y el folclore, durante siglos, fue el único lenguaje disponible para eso. Quienes aseguran haberlo visto no hablan de una simple historia para asustar. Hablan de un encuentro concreto, con una figura física, en un lugar y una hora exactos. Y muchos de esos testimonios comparten algo perturbador. Quien lo vivió era apenas un niño, y en no pocos casos, un niño que había perdido recientemente a alguien cercano. Quiero contarte algo distinto en este expediente. No es un caso ajeno, es algo que me pasó a mí. Tenía 8 años, vivía en el campo, en Ecuador. Un año antes había perdido a mi padre. Esa tarde se me hizo tarde terminando una tarea afuera, y para cuando terminé ya eran cerca de las 7 de la noche. Fue entonces cuando lo vi. Pequeño, con un sombrero grande, la cara oscura como la de un mono. No dijo nada amenazante. Me invitó a caminar con él, y me dijo algo que incluso ahora no he olvidado, que si lo acompañaba, podría ver a mi padre de nuevo. No voy a decirte qué fue exactamente lo que vi esa noche. Con los años, he aprendido que ese tipo de certezas no le pertenecen del todo a quien vivió el momento, sino a cada persona que escucha la historia y decide qué hacer con ella. Lo que sí puedo decirte es que la leyenda del duende y todas sus variantes hermanas a lo largo de los Andes sigue viva generación tras generación, en parte porque toca algo muy humano. La posibilidad, aunque sea falsa, de recuperar a alguien que ya no está. Tal vez por eso estas figuras nunca amenazan de frente, nunca persiguen. No necesitan hacerlo. Basta con ofrecer lo que ya de por sí deseamos con desesperación. Un niño solo, de noche, cargando un duelo que todavía no tiene edad para entender, es quizás el terreno más fértil que existe para que una promesa así eche raíces, sea cual sea su origen real. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas, no lo que la leyenda promete, sino por qué, siglo tras siglo, región tras región, seguimos queriendo creer que es posible. Si este expediente te dejó pensando, suscríbete. Cada jueves abrimos un caso nuevo.